Buenas tardes, queridos amigos del FLADEM. Es un gusto volver a estar aquí, invitado por el comité académico para participar en esta charla en el último día de nuestro segundo EBLEM, ya a finales del mes de julio. Quiero agradecer especialmente al comité académico, a la junta directiva del FLADEM que me han invitado a hablar una vez más de algunas de las cuestiones que nos importan, que nos interesan, luego de haber transitado por 3 interesantes e intensos encuentros los 3 sábados pasados. Vamos a intentar hacer alguna reflexión sobre algunas de las cuestiones que hemos escuchado y también, por supuesto, con el tema que me han propuesto para hoy, que es un tema que nosotros venimos hablando en distintos momentos, aunque nunca lo hemos hecho en gran profundidad, si bien lo hemos tocado varias veces, y que está referido a la integración de las áreas o de los lenguajes expresivos. Como siempre digo, cuando me toca hablar aquí en FLADEM, o en otros ámbitos, pero sobre todo aquí en FLADEM, yo siento que no estamos hablando de cosas nuevas, no vamos a hablar de cosas nuevas, vamos a decir probablemente muchas cosas que ya sabemos, pero que está bueno reflexionarlas nuevamente, volver a, de alguna manera, retomarlas desde otro lugar, y siempre es interesante recordar algunas cosas que tal vez en el devenir de lo que estamos haciendo en cada momento se nos van quedando un poco de lado. De alguna manera siempre me interesa volver a las cuestiones esenciales de nuestra práctica pedagógica, de nuestra práctica musical, de nuestras modalidades y de nuestras metodologías en FLADEM, las que sustentamos en FLADEM, ya que digo que más allá de los escenarios que nos toca transitar, y en estos momentos estamos transitando escenarios distintos, la esencia de la educación musical y el para qué estamos y por qué estamos dentro del sistema educativo y también fuera de él, son cuestiones que no cambian. Los objetivos y los por qué se mantienen, y quizá lo que se modifica son las técnicas o son los escenarios o son los modos de abordaje de cada una de estas situaciones. Entonces quiero, para acercarme a nuestro tema de hoy, de la integración de los lenguajes expresivos o la integración de áreas, me viene a la memoria un momento muy importante que fue hace justo 40 años. Yo transcurría o asistía a una propuesta, una experiencia maravillosa que hubo aquí en Buenos Aires, que fue el taller para el desarrollo de la comunicación musical, el TCM, que coordinaban nuestros queridos Marga Grajer, Pepa Vivanco y Gustavo Zamela. Yo transcurrí allí 2 años de mi vida, muy intensos en esa experiencia maravillosa, que otros colegas también de la cual otros colegas también han participado. Y en ese momento yo tuve como el primer acercamiento a la posibilidad de ver integrados en una propuesta de educación musical los distintos lenguajes expresivos. Pero en realidad no fue la primera vez, porque yo ya venía transitando desde 10 años antes, durante esos 10 años, en el Instituto de Educación por el Arte de Avellaneda, en el que fui alumno, luego fui profesor. En ese momento estaba siendo profesor, pero había vivenciado ya, porque desde la mirada de la educación por el arte, que en Latinoamérica particularmente integra a todos los lenguajes expresivos, la música, la plástica, el teatro, la danza, la expresión corporal, los medios audiovisuales, fotografía, cine, literatura. Hago esta aclaración porque en el mundo anglosajón está asociada la educación por el arte al lenguaje plástico únicamente. Pero en Latinoamérica, afortunadamente, y hay infinitas experiencias que han ocurrido a lo largo de estos años en instituciones específicas o no,
la propuesta de la educación por el arte siempre integra todos los lenguajes. ¿Y por qué estoy haciendo esta referencia personal a mi historia personal? Porque estamos convencidos, estoy convencido y lo sabemos, está absolutamente comprobado, que los aprendizajes ocurren a partir de la vivencia, que las cosas se aprenden viviéndolas, transitándolas. Digamos que a partir de la vivencia y ya desde la vivencia comienza todo tipo de conceptualizaciones. Nosotros podemos decir que hay un primer estadio de conceptualización intuitiva. A medida que estamos viviendo algo, nosotros vamos tomando conciencia de lo que está sucediendo, paulatinamente, una conciencia intuitiva de lo que ocurre. Luego tenemos una conceptualización concreta, cuando ya podemos pensar en eso que está ocurriendo, y vamos conceptualizando desde la situación concreta. Y a partir de ahí, que podemos empezar a nombrar algunas cosas, luego viene la conceptualización abstracta, que sería lo que normalmente se considera conceptualización, cuando algo puede abstraerse y describirse fuera de la presencia del objeto en este caso. El darle nombre a algo, que va a caballo entre la conceptualización concreta y la conceptualización abstracta, darle nombre a algo no significa necesariamente saberlo. Darle nombre a algo es un estadio de conceptualización, que tampoco es el último. Entonces, esto ocurre muchas veces, nos sucede en la educación musical cuando hay gente que dice yo sé música o yo no sé música. Puedo poner un ejemplo, no me gustan mucho los ejemplos, pero en este caso creo que amerita una persona que toca la guitarra o toca cualquier otro instrumento y utiliza desde siempre dominantes secundarias. Las ha escuchado desde siempre, probablemente en producciones musicales, las ha incorporado como parte del lenguaje tonal, que es donde se mueve el 98% de la música que escuchamos y que tocamos muchos, o la mayoría. Ha utilizado las dominantes secundarias, pero no sabe que se llaman así. Sabe que son, sí sabe que son. Las usa, las escucha, las reconoce, pero no les da nombre. El hecho de no darle nombre no significa que no sabe lo que son las dominantes secundarias. Bueno, esto ocurre con todos los elementos de nuestra vida. Otro elemento que sobre el cual quiero reflexionar para entrar o para seguir entrando en nuestro tema de la integración de lenguajes, tiene que ver con volver a decir una vez más, o volver a recordar, cuáles son las funciones que tiene la educación musical o la educación artística dentro del sistema educativo formal, podríamos decir, de la educación básica, la educación que es general para todos los ciudadanos. La educación inicial, la educación primaria y cierta parte de la educación media o secundaria. Entonces podemos decir o podemos recordar que, al igual que todos los otros campos del conocimiento, la presencia de la música o del arte en la educación tiene tres funciones básicas, que muchas veces nos olvidamos, pero que son estas tres. La primera función fundamental es que la música o el arte son un campo del conocimiento humano. Entonces, así como hay otros campos del conocimiento humano que están en el sistema educativo o en la educación, están la música o el arte. Por ser un campo del conocimiento humano, por lo tanto, tenemos que conocerlo, aprenderlo, desarrollarlo, apropiarnos de ese campo del conocimiento, porque forma parte de los saberes o forma parte de la cotidianidad humana. En segundo lugar, todos los campos del conocimiento, todos, incluidos, por supuesto, el arte y la música, por supuesto, forman y construyen capacidades humanas. Digamos que a través del conocimiento, de la apropiación de estos campos del conocimiento, nosotros formamos capacidades humanas que podríamos llamar generales. Muchos campos del conocimiento comparten áreas
humanas sobre las que forman habilidades. Podríamos decir que el arte, además de otras, forma y construye capacidades humanas que están relacionadas con la crítica, la autocrítica, la reflexión, el pensamiento divergente, encontrarle varias respuestas posibles a una misma cuestión, a una misma pregunta o a una misma inquietud. Tienen que ver con lo grupal, el aprendizaje de lo grupal, tienen que ver con de alguna manera el respeto por las diversidades de todo tipo, racial, sexual, ideológica, todas las que podemos imaginar o pensar. Tiene que ver con la resolución de problemas prácticos, tiene que ver con el simbolismo, por supuesto, forma capacidades que tienen que ver con la capacidad de simbolizar, y muchas otras. Del mismo modo que podemos decir que la lengua, las matemáticas, la física, la biología, la educación física, forman, además de apropiarse de ese campo del conocimiento, capacidades humanas. Y luego vendría la tercera función de por qué están los campos del conocimiento en la educación y por ende el arte y la música, que es la de ser un medio para el aprendizaje de otros campos. Casi todos los campos del conocimiento se valen del lenguaje, muchas veces se valen de la matemática para construir en su propio campo. Y por supuesto que la música o el arte pueden ser medios para construir en otros campos del conocimiento. Lamentablemente, mucha gente por fuera del arte y de la música, pero también muchos docentes de arte consideran que la música o el arte están solamente para ser un medio para otros campos del conocimiento. Pero esa sería la tercera función únicamente. Recordemos que la función más importante, y que es la por la cual nosotros venimos batallando ampliamente, es que es un campo del conocimiento más y tiene que estar allí. Entonces, tenemos estas tres funciones de la música o el arte en el sistema educativo. La tercera cuestión a la que quiero referirme como, de alguna manera, introducción para nuestro tema, es algo de lo que ya se ha venido hablando bastante en FLADEM, y estas 3 semanas pasadas también hubo colegas que lo han tocado ampliamente. Tiene que ver con que nosotros participamos del aprendizaje con todo el cúmulo de saberes previos que tenemos. El aprendizaje o el conocimiento, mejor dicho, se construye sobre la base de los saberes previos. Esto ya lo sabemos, ¿sí? Aprendemos algo sobre la base de lo que ya sabemos. Y es por eso que decimos que, aunque haya 30 personas participando de una misma experiencia, las 30 personas aprenden cosas distintas, porque cada persona está construyendo su aprendizaje sobre la base de lo que ya sabe. Porque en todo caso, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es la modificación de la imagen del mundo externo que tenemos en nuestro mundo interno. Nosotros muchas veces hablamos del mundo sonoro interno. El mundo sonoro interno forma parte de todo nuestro mundo interno, que es la imagen que nosotros tenemos del mundo externo, que la vamos modificando en forma permanente a partir de la incorporación de nuevos elementos. Cada vez que nosotros nos contactamos con un elemento nuevo del mundo externo, nos lo apropiamos, modificando ese cúmulo interno que tenemos de imágenes previas, acrecentándolo, enriqueciéndolo. Entonces, el aprendizaje no es nada más ni nada menos que una profundización de las imágenes que tenemos en nuestro mundo interno. Y por supuesto, entonces, lo hacemos sobre eso que tenemos previamente, es lo que llamamos los saberes previos. Entonces volvemos acá a un punto del cual ya hemos hablado mucho y que se referencia a esto que nosotros siempre mencionamos, que
es cuál es la función de un docente desde una mirada pedagógica abierta. El docente, en una mirada abierta, no es el centro de la escena, no es el protagonista del proceso, sino que está en los márgenes observando una situación, observando a los sujetos de aprendizaje, sea uno o varios, y detectando cuáles son sus necesidades. Por lo tanto, cuando el docente observa una situación de aprendizaje, lo que hace luego es imaginar, intuir, visualizar vínculos entre los saberes previos que esos estudiantes o aprendientes tienen y los nuevos conocimientos que necesitan adquirir o que necesitan desarrollar, porque en realidad los conocimientos no se adquieren, así como los conocimientos no se transmiten. No es que el docente le transmite sus conocimientos al estudiante o al aprendiente o al alumno, podemos decir, sino que el alumno, el estudiante, el aprendiente los construyen sobre la base de sus saberes previos. Entonces, esos aprendizajes a construir tienen que estar mediados de alguna manera, y en este caso ahí aparece la función del docente, que con su mochila, amplia mochila, cuanto más tiempo pasa, más amplia es la mochila de recursos, elige, selecciona y precisa una propuesta que el estudiante, el aprendiente, toma, realiza, y se produce una modificación, que es lo que llamamos aprendizaje, que es una modificación de su mundo interno. Dicho todo esto, como de alguna manera una cierta introducción, yo ahora me centraría en este punto de la integración de lenguajes o de áreas expresivas, que ha estado en debate de alguna manera, a partir de que en todos nuestros sistemas educativos ha habido embates, los sigue habiendo, acerca de que los lenguajes expresivos desaparecen de la currícula, o queda uno solo, o quedan dos, y se pretende que el docente de uno de los lenguajes sea profesor de todos los lenguajes, cosa que es imposible, eso ya lo sabemos, no tiene ningún sentido ni tiene ningún asidero. El profesor de música es profesor de música, el de teatro, el de plástica, el de danza, profesor de danzas. Porque uno es especialista de un lenguaje. De todos modos, esto no quita que, como todos los lenguajes son parte de la vida de todos los seres humanos y son lenguajes que todos tenemos habilitados, en una clase de un lenguaje artístico puedan estar presentes los otros. ¿Qué quiere decir esto? Y acá esto me remite a mis experiencias en el TCM, a muchas experiencias que hemos hecho en FLADEM, que tienen que ver que muchísimas veces una producción en un lenguaje expresivo es estímulo para producir en otro lenguaje. Y aquí es donde nosotros hablamos de integración. En un taller creativo, que podríamos llamar dentro de la clase de música, puede haber estímulos que provienen de otros lenguajes. Puede haber estímulos que vienen de lo visual, que vienen de lo teatral, que vienen de lo literario, que vienen de las áreas del movimiento, y que sobre la base de ese estímulo creamos en el lenguaje de la música. Pero a su vez esa producción en el lenguaje de la música puede ser estímulo para crear y para producir en otro lenguaje, que aunque nosotros no somos especialistas de ese lenguaje, podemos de todos modos hacer una propuesta para que el grupo o los alumnos creen mensajes en esos otros lenguajes. Cuando en una institución de educación por el arte hay varios profesores de distintos lenguajes, puede haber un trabajo integrado en el que participan distintos coordinadores, pero no es necesario que haya distintos coordinadores. Un coordinador que representa, porque es su propio lenguaje, uno de los lenguajes, puede, yo creo que debería
utilizar los distintos lenguajes para que estén presentes en el ámbito del área de educación artística, que estén presentes los otros lenguajes, que los estudiantes y los alumnos con más o menos experiencia en los otros lenguajes puedan sentirlos habilitados en su propia posibilidad creativa, y entonces tanto lo visual, que es lo plástico visual, lo corporal, lo cinematográfico, lo fotográfico, lo teatral, lo literario, puedan entrar a formar parte de una experiencia creativa global e integrada. Y lo que sí quiero hacer mención es que cuando estamos hablando de integración de lenguajes, la integración se produce en la persona. Es la persona la que siente que los distintos lenguajes o áreas expresivas están integradas y puede tomar mano de todas ellas y utilizarlas porque son todos lenguajes habilitados. Tenga uno más o menos experiencia en cada uno de ellos. Porque muchas veces se confunde la integración de áreas con algo así como una especie de interáreas, o lo que a veces se llama correlación de áreas, que es, bueno, los chicos hacen, o los chicos o los adultos o quien sea, una obra de teatro, y entonces en plástica hacen la escenografía, en música hacen la música, en fotografía sacan las fotos. Eso no es integración de áreas. Eso es correlación de áreas, porque la correlación se está dando afuera. Es un poco sutil la diferencia, pero claramente la integración se da en la persona. Entonces sería valioso que nosotros pudiéramos separar la cuestión política que tiene que ver con defender nuestra área de conocimiento, la música, para que siga estando en el currículum, al igual que las demás, que podamos separar eso de la situación de la integración de lenguajes o de áreas que plantea que todos los lenguajes tienen que estar disponibles y habilitados en todos los campos del conocimiento, sería deseable, pero especialmente en el conocimiento del arte. Porque sea cual sea el lenguaje artístico que se esté desarrollando, estas competencias humanas, o mejor dicho, habilidades humanas o saberes humanos que se desarrollan, se van a desarrollar de todos modos. Estos que mencionábamos de crítica, autocrítica, simbolización, respeto por las diversidades, y todas estas, digamos, habilidades humanas que se desarrollan en el arte, se van a desarrollar independientemente de cuál sea el lenguaje que estamos desarrollando. Lo que yo les quería comentar es que ustedes pueden ir poniendo en el chat que tenemos habilitado en esta transmisión preguntas, seguramente ya las han comenzado a colocar para que las podamos ir viendo, y ahora cuando vayamos a la parte de esta parte de debate que vamos a tener a continuación, podamos tener en cuenta lo que ustedes han estado comentando en el chat. Así que bueno, agradeciendo la presencia de todos ustedes y con la sensación de estar abriendo un debate para este tema que no se cierra de ningún modo acá y tenemos mucho para trabajar y comentar, agradezco nuevamente la presencia de ustedes, agradezco nuevamente la invitación a participar de esta charla en este día de cierre del EBLEM, y bueno, aquí quedamos, nos vemos en ahora unos minutos en el debate o la participación que ustedes tengan para seguir ampliando esto, y yo también quisiera poder escuchar sus ideas y opiniones. Así que muchas gracias y por allí nos estamos viendo.